A continuación, se le concede el uso de la palabra a la senadora María Verónica Martínez Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 20 de la Ley Agraria. En el uso de la palabra, senadora. Con su venia, señor presidente. Compañeras, compañeros, senadores, vengo a presentar a nombre propio y de mis compañeros Ernesto Gándara Camus y José Ascensión Orihuela Bárcenas la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción cuarta al artículo 20 de la Ley Agraria. El objetivo de la presente iniciativa es establecer las causales de la pérdida de la calidad de ejidatarios a vecindado o posesionario, considerando los motivos relacionados por conductas delictivas del orden federal como el narcotráfico, explotación inmoderada de minas, tala de árboles, delincuencia organizada, entre otros ilícitos también del orden común. Mayor justicia y libertad ha sido el objetivo de las luchas agrarias que nos precedieron. Se ha buscado promover cambios que alienten una mayor participación de los productores del campo en la vida nacional, que se beneficien con equidad de su trabajo, que aprovechen su creatividad y que todo ello se refleje en una vida comunitaria fortalecida y una nación más próspera. Fue parte esencial para el propósito de justicia revertir el creciente minifundio en el campo. Los cambios no han sido los esperados, aún existe incertidumbre en la tenencia y en la producción para ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios. No han sido satisfechos los mecanismos y la estimulación para la inversión y capitalización de los predios rurales, por lo que se debe de rescatar y fortalecer la vida comunitaria. Dentro de la actividad agrícola se han dado bruscas transformaciones que han modificado lentamente la forma de explotación, pasando de una época en la que quien realizaba todo el trabajo era el hombre, ayudado a animales o rústicas herramientas hasta la actualidad, en el que la máquina ha reemplazado casi absolutamente al hombre. Debido a estos diferentes cambios fue necesario también amoldar la regulación jurídica que debía mantener un equilibrio en este espacio. Actualmente se ha vuelto al tema de la jerarquía de los tratados internacionales, fijando algunos criterios para sostener que pueden utilizarse los pactos internacionales en materia de derechos humanos no solo para ampliar el catálogo de derechos que se contienen en la Constitución, sino también como criterios de interpretación que deben utilizar los operadores jurídicos, jueces, litigantes y todo aquel que utilice el derecho como herramienta. En el caso concreto, el derecho agrario toma elementos muy importantes de los siguientes tratados internacionales: de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Declaración Americana de Derechos del Hombre, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros. Es importante reflexionar sobre el cambio demográfico tan significativo por el que hemos atravesado y del impacto que tiene también en los flujos de migración, en la producción de alimentos, en la conformación de nuestra economía y nuestras relaciones internacionales. De acuerdo a nuestra realidad, no podemos seguir invisibilizando que el flagelo del narcotráfico infiere gravemente en la materia agraria, como en la seguridad nacional, en razón de que las tierras destinadas para el desarrollo social del Estado mexicano están siendo aprovechadas por la delincuencia organizada para fines ilícitos. Es decir, que en lugar de que estas tierras sean aprovechadas para la producción de alimentos, bosques y áreas naturales protegidas, son objeto de que sus propietarios o terceras personas ajenas
aprovechen su usufructo con fines delictivos como lo es la explotación de plantíos ilícitos, tales como la marihuana, amapola, planta de la coca, aunado a la comisión de delitos tanto del orden común como el federal, que tienen como consecuencia la pena privativa de la libertad, que son repelidos por la población en general, ya que lesionan sus valores, su desarrollo y la tranquilidad que mantienen el núcleo a su interior, como el aprovechamiento ilegal de minas existentes en esos núcleos de población y de metales tales como oro, plata y hierro, situaciones que no se encuentran reguladas en la ley agraria. Por ello, resulta ilógico que si dentro del marco jurídico nacional toda la legislación penal se ha actualizado con el fin de acabar con el narcotráfico e inhibir ese tipo de conductas, dicho aspecto se encuentre rezagado en materia agraria, cuando gravemente la materia prima, que es la tierra, en especial la propiedad social, que son los terrenos ejidales y comunales, se encuentra expuesta y a merced de este tipo de actividades, ya que por la falta de regulación y situaciones socioculturales no se encuentra protegida y que como resultado de dicha omisión sea la tierra objeto de acaparamiento por los delincuentes y de falta de aprovechamiento para la siembra de droga. El magistrado García Villalobos ha reiterado: la delincuencia organizada se está apoderando del campo mexicano, un número no determinado de campesinos que presta la tierra para que ahí se siembre. Conforme a la ley agraria, a los ejidatarios les corresponde el derecho de uso y disfrute sobre sus parcelas. No obstante, y dado la trascendencia de las conductas delictivas graves que se han cometido en los núcleos ejidales, se considera que la calidad de ejidatario se pierde no solo por la cesión legal de sus derechos parcelarios y comunes, renuncia a sus derechos, en cuyo caso se entenderán cedidos en favor del núcleo de población, prescripción negativa, sino también por haber sido condenado por delitos graves del orden federal o común, o ambos, siempre y cuando la unidad parcelaria que le fue asignada hubiera sido instrumento, objeto o bien utilizada para la comisión del o los delitos graves, se haya destinado a ocultar o mezclar bienes producto del delito, por igual a aquellas unidades parcelarias que por cualquier acto, ya sea jurídico o contrario a derecho, hayan sido enajenadas o se realice, permita, tolere o autorice la venta total o parcial de su unidad de dotación o de superficies de uso común, o a la del arrendamiento, o en la parcería, o en cualquier otra forma ilegal de ocupación, a miembros del propio ejido o a terceros, excepto en los casos previstos por el artículo 45 de esta ley, pudiendo la Asamblea General de Ejidatarios, en términos de la presente ley, reasignarla. Por las razones anteriormente expuestas, consideramos que debe de adicionarse una fracción cuarta al artículo 20 de la Ley Agraria que dice: por haber sido condenado por delito o delitos graves del orden común o federal, o ambos, y cuando la unidad parcelaria que le fue asignada hubiera sido instrumento, objeto, materia, o bien se haya utilizado para la comisión del o los delitos sancionados, se haya destinado a ocultar o mezclar bienes producto del delito, que con motivo de cualquier acto ilícito haya sido enajenada o se haya realizado, permitido, tolerado o autorizada la venta total o parcial de su unidad de dotación o de superficies de uso común para dicho fin, por el arrendamiento o en la parcería o en cualquier otra forma ilegal de ocupación a miembros del ejido o a terceros para fines delictivos, excepto en los casos previstos por el artículo 45 de esta ley. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senadora María Verónica Martínez Espinosa. Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos.